buenas tardes, bienvenidos a un nuevo programa de Tenés que saberlo por Conexión Abierta. Mi nombre es Hugo Machiavelli, hasta las 15 te acompañamos junto a un gran equipo, Julia Sánchez del otro lado en la operación técnica, Daniela Ferrín, Adrián Di Sanzo en Conexión Abierta, Moni Lutzki, Graciela Lupoli en la producción comercial y Brandon y Estefanía Machiavelli, que también colaboran a través de Lobos Producciones para que, todo salga como corresponde en tiempos de cuarentena y de pandemia, con tantas novedades, con buenas entrevistas y con todo lo que necesitas saber. Por eso, cuando pensamos en el nombre, dijimos, tenés que saberlo, es una buena opción, y de eso se trata esta hora que compartimos, de información que tenés que saber, que tenés que conocer. Son muchos los temas en la Argentina, ya sabés que el espinel y la variedad de las cuestiones se van ubicando, jerarquizando en la agenda informativa de acuerdo a las urgencias, a las prioridades. Hay tanto por decir, porque además vamos camino a los 6 meses de cuarentena. Esto suena loco en términos de que es la cuarentena más larga del mundo hasta donde sabemos. Y a la vez las cifras muy altas de contagios, porque estamos en el puesto 10 en cantidad de contagios en el mundo y en el 16 en cantidad de muertos. Con lo cual, ayer nos contaba un médico en el especial que conduzco junto a Agustina Girón, especial Domingo en la Nación, y a Javier Mozo, que también produce La Cornisa, la previa justamente de ese programa, que hay preocupación porque faltan recursos humanos, faltan terapistas para la atención de pacientes que están pasando, justamente por una internación, por cuidados especiales, y entonces ponen a otros médicos que no tienen la misma preparación. Y esto ocasiona las dificultades, sobre todo para quienes están en la primera línea de batalla, y desnuda la realidad de la salud pública en la Argentina, que a nivel de las terapias intensivas cada vez tiene a menos personal, porque no se paga bien o porque no se paga conforme al riesgo de vida que ellos asumen. Y esto desnuda, la pandemia y la cuarentena desnuda la realidad de la Argentina, que con la cuarentena estricta al principio se fue inteligente o se actuó de manera correcta para evitar los contagios comunitarios masivos, pero que hoy impuesta de otro modo, cambiándole la palabra o diciéndole de otra manera, parece ser insuficiente, porque la concientización y la responsabilidad social e individual no fueron el eje de la campaña, y esto es una opinión, de la campaña que bajó desde el Estado y que se aplicó en otros países en donde se apeló más a la responsabilidad individual y colectiva que a una imposición desde el Estado. ¿Y qué terminó pasando con la imposición? Con esto que parece que algunos sectores del gobierno usaron también como herramienta para otro tipo de cuestiones políticas. Digo, esto va por mi cuenta y cada uno lo analizará de acuerdo a su propia visión. Pasó que ese aparato del aislamiento social preventivo y obligatorio a través de un DNU, a través de una imposición, generó como el aplastamiento de un resorte que cuando se soltó salió con todo, por necesidades humanas, biológicas de la especie, de la necesidad que tenemos como seres gregarios que somos a relacionarnos, salió y explotó. Es decir, la metáfora de te cierra la puerta y salís por la ventana, es la vida la que te lleva a que vos tengas que salir, pero salieron todos juntos, y en la ciudad se inundó el fin de semana de bares. Y en la provincia de Buenos Aires, por más que no estén autorizadas, las ferias populares y la gente caminando en las calles, demostró que las prohibiciones no funcionan más. Y este médico Dubín, este médico terapista, ya nos decía, no es por la prohibición, es por la conciencia. Y de nuevo no podemos madurar como pueblo, como nación, con gobiernos que no apelan a nuestras capacidades individuales, sino que quieren organizar ellos el mundo. Y también, de algún modo, no sé si hay alguna idea trastocada y trasnochada de sometimiento, pero me parece que hay algunos sectores
de este gobierno y también, por supuesto, de otros, que les gusta el control, que aman el poder, que se quieren quedar ahí eternamente y que les gusta tener el control de todo y de ese modo, como si fueran riendas de un caballo al que lo van guiando y controlando, quieren manejar los hilos. En el medio que vemos los periodistas especialmente, pero la sociedad por supuesto también, digo, los periodistas porque seguimos los temas, vemos una reforma judicial a medida de quienes fueron acusados y están siendo juzgados a causa de corrupción, una reforma que no tiene el consenso ni político ni social, y vemos el escenario de la pobreza, de la desocupación, una pobreza de la mitad de la población argentina cuando salgamos de la cuarentena y de la pandemia, que afecta a la mitad de la población argentina y que es la condición necesaria, evidentemente, para que la gente se apropie de lo ajeno, usurpe, tome tierras y entonces cometa delitos, así como Mayra Mendoza en el plan que se anunció para la inseguridad creciente y preocupante en la provincia de Buenos Aires, digo, la escuché a ella, ayer tuvo Alberto Fernández, entre otros, dijo, y también adhirió el presidente, la pobreza es una condición, no todos los pobres, por supuesto, delinquen, pero es una condición necesaria o es una parte, una base, lo que se dice el estado de la cuestión en ciencia, en donde surge por la desigualdad gente que ingresa al delito por propia necesidad. Bueno, si la pobreza es la condición necesaria, cuando el Estado, que por ejemplo gobernó durante décadas en La Matanza, no pone cloacas, esas condiciones son las necesarias cuando no hay un plan habitacional, cuando se desvían fondos públicos, como pasó en el anterior gobierno kirchnerista, en organizaciones como Sueños Compartidos y Madres de Plaza de Mayo, que ensuciaron finalmente una organización tan prestigiosa y poderosa por los derechos humanos, dándole fondos para planes de vivienda, o cuando le dieron fondos a Milagro Sala en Jujuy a través de la organización Pío Villero, que no terminaron en casa. Mostramos nosotros en la cornisa, en donde trabajo también, cantidades de informes con planes de vivienda que no fueron terminados, cuyos fondos fueron sustraídos por dirigentes, por funcionarios o exfuncionarios y por una cantidad de hombres y mujeres vinculados con hechos de corrupción que demuestran que frente a la escasez del Estado actuando con planes de vivienda, la gente sale y usurpa y toma y comete delito, porque claramente el contrato social al que adherimos como ciudadanos, que se llama Constitución, que deriva en distintos códigos penales, civil, comercial, laboral, etcétera, nos pone a todos con obligaciones y con derechos y con la tipificación de los delitos de usurpación, de saqueo y de toma de tierras como algo que no debe hacerse y debe ser condenable. Ahora, ¿qué hace el Estado? O en todo caso el gobierno de turno que representa en buena medida al Estado, es uno de los poderes, si no el poder más importante. Deja ser, y hay multiplicidad de voces, y la ministra Frederick que dice, no es un problema de seguridad nacional, sino de la justicia. Y después dice, no, es un problema de inseguridad, o es un problema también de la seguridad. Se contradice como una moneda al aire que va cambiando de sentido. Lo mismo Bernie que habla más por derecha, Grabois que habla por izquierda. Y cada uno, en verdad, no es parte, y esta es una mirada, y la comparto con vos, no es parte de una contradicción, sino es una parte de una pluralidad de voces para conformar a todos los sectores posibles. Aquellos que necesitan que un sector del gobierno oiga su voz, porque son los marginados a través de las décadas de gobiernos vinculados con hechos de corrupción e ineficientes en su gestión pública, y por otro lado aquellos que dicen no, es imposible seguir con estas usurpaciones que se multiplican en todo el país. En la cornisa ayer te contamos lo que pasa en la provincia de Buenos Aires, 4.300 o 4.500 hectáreas tomadas, más de 300 tomas en los últimos días. Lo que pasa en la provincia de Chaco, lo que pasa en la provincia de Entre Ríos, en Santa Elena, 150 kilómetros de la provincia de Santa Fe, del centro de la provincia de Santa Fe.
Fe. Lo que pasa en Chubut, lo que pasó en Chubut, lo que pasa en Río Negro, en Villa Mascardi. Y ahora mismo voy a hablar, a ver si puedo, voy a hablar con Diego Frutos, lo vamos a poner en línea, porque Diego... Hola. Hola, Diego. Hugo. ¿Cómo estás? Estoy al aire, Diego, te anticipo, ¿eh? ¿Cómo no? Unos minutitos para hablar con vos. Diego Frutos es uno de las víctimas de las usurpaciones en Villa Mascardi, entiendo, 35 kilómetros de Bariloche, una zona paradisíaca del sur argentino, dueño de una cabaña que se llama La Cristalina, que prendieron fuego, que saquearon. Él recibe amenazas, no puede habitar su propia casa. Se manifestaron el otro día en el Centro Cívico de Bariloche, y entiendo que mañana lo recibe la ministra Frederick, ¿no, Diego? Es así, Hugo, es así. No me recibe solo a mí, sino somos 5 vecinos. Pero es una lástima porque los 5 vecinos elegidos por el gobierno no son todos los que hemos sufrido estos saqueos e incendios, sino que, por decirlo de alguna manera, fueron digitados, ¿no? Ajá. Gente que está incluso en otro lago, en el Guillermo, más cerca del Guillermo, y que está lejos de la zona de conflicto. Así que bueno, veremos qué sale de esa reunión. Pero bueno, ahí estabas haciendo la introducción, y lo cierto es que se van sucediendo temas, noticias día a día. Ajá. De situaciones inesperadas. No sé si llegaste a leer una información que acaba de salir. Sí, la conozco, que detuvieron a Pilquimanes, ¿no? Sí, es Luis Pilquimanes el nombre, que sí. Es el vicepresidente del INAI, ¿no? Es un organismo nacional. Sí. Contá qué es el INAI, por favor, Diego. El INAI es el Instituto Nacional de... me falta la... Sí, bueno, de vivienda indígena. Sí, sí. Que se dedica vendría a ser como un... donde están certificados los indígenas de todo el país, ¿no? Por decirlo de alguna manera, sí. ¿no? Y se encarga de poder visualizar si corresponde o no las tierras o los reclamos que los indígenas en forma continua o los pueblos originarios, más que nada, del país están reclamando. Sí. Acá lo raro de todo esto es que, bueno, fue en un control policial, se documentó anoche, en la noche... ¿Lo puedo contar o no? Sí, claro, por supuesto. Sí. Bueno, esto sucedió anoche, domingo, por la noche, donde generalmente los controles son menores, pero bueno, resulta que han controlado su vehículo y llevaba una familia a la toma de Mascardi, esta persona, que todos sabemos que tiene contactos con la gente de la toma de estos grupúsculos de personas que se dicen ser mapuches. Tiene contactos directos familiares, y bueno, su camioneta fue retenida en ese control, fue mandada al depósito judicial o policial, dado que tenía varias imperfecciones, ¿no? No solo que no estaban los papeles en orden, el registro y demás de él, sino que por otro lado esta gente a la que estaban llevando la toma, que venían de un pueblo del interior de Río Negro, también no tenían el permiso para poder circular, ¿no? Así que, bueno, es una nueva noticia junto a esto, donde acá estamos asistiendo o nos estamos enterando de que hay un encubrimiento agravado por parte del gobierno nacional, porque este es un organismo nacional donde, bueno, tanto el presidente, que es Magdalena Odarda, como el vicepresidente son originarios de Río Negro, ¿no? Del organismo del INAI. Sí. Esto la verdad que es una verdadera sorpresa. Esperemos que realmente se tomen cartas en el asunto, porque es una irregularidad extrema que no pueden suceder estas cosas, ¿no? ¿Cómo el vicepresidente del INAI va a estar trasladando gente
Para usurpar más. Para usurpar, claro, es que ellos día a día van ganando terreno y necesitan gente a la que le prometen vaya a saber qué cosa para seguir ocupando tierras, porque una cosa es ganar la tierra, pero después necesitan gente para poder ocuparla. Y acá esto es un fiel reflejo de lo que viene sucediendo. Y es interesante porque esto demuestra entonces que hay como, la organización tiene como etapas. Por un lado, y esto lo habíamos visto también acá en Buenos Aires, el año pasado hizo un informe, creo que en San Justo, por La Matanza, donde estaban las familias que hacían punta, digamos, llevando a sus hijos o las mamás con sus carritos. De esa manera, eso obviamente nadie puede movilizar una familia en esas condiciones. Después viene el resto de la gente, digamos, que son los que ocupan. Pero por encima de ello hay dirigentes, como en este caso vos señalás, y organizaciones que además especulan con la falta de vivienda de los otros. A nosotros nos pasaba, había un puntero ahí en La Matanza que se llamaba Tu Vivienda, había hecho una ONG, algo así como O Vivienda para Todos, y el tipo después le vendía a esas tierras que no eran propias a los propios ocupantes a quien mandaba a ocupar los lugares. Y esto también está pasando ahí, ¿no? Con la excusa de la lucha mapuche, además, porque la propia comunidad mapuche niega que sean efectivamente originarios. No, sí, aparte el vehículo también es un vehículo oficial del Poder Ejecutivo Nacional. Esto es una vergüenza. Es decir, que por encima de todo vos decís que hay autoría intelectual del gobierno, digamos. Pero bueno, sí, o parte de él. Seguramente el presidente Alberto Fernández está muy lejos de esta situación, no debe estar enterado. Pero acá hay toda una maniobra de parte del Poder Ejecutivo Nacional que están avalando estas situaciones. Diego, mañana, después del reclamo, le recordamos a la gente, hablamos con Diego Frutos. A él le prendieron fuego su casa, su cabaña, llamada La Cristalina. Vimos fotos, en la cornisa lo contamos. La otra vez fuiste amenazado, te tuvo que resguardar la policía por una nueva apedreada cuando estaba cerca de tu casa. Como vos, hay un montón de otros casos. Hubo una manifestación en el Centro Cívico ayer de Bariloche, un reclamo. Y ahora, mañana, los recibe la ministra. ¿Qué expectativa tienen? ¿Es para la galería esto o habrá una medida de fondo? Porque las ocupaciones entiendo que siguen, ¿no? Mira, Hugo, yo recibí el llamado el viernes pasado a la tarde en forma directa, no de un secretario, sino en forma directa del señor Gabriel Fuchs, y donde me iba nombrando vecinos que quedaban muy en la periferia del lugar y vecinos, como si te dijera, que no han tenido inconvenientes en la zona. O sea, vos decís que hay como una idea de diluir el reclamo poniendo a gente que no es... Pero desde ya, me querían poner a mí como único. Bueno, usted sabe que ha sido muy duro. ¿Y cómo quiere que sea si me incendiaron la casa? Y usted está diciendo, Gabriel Fuchs, que el hecho de poner yo de nuevo el cartel de mi casa es una provocación a esta gente. ¿Cómo lo va a provocar el dueño de la casa poniendo el cartel? Que yo estaba provocando esta muchachada, pero es una locura decir. Ayer hablábamos con un ejemplo de lo que pasa en la costa, ¿no? Un muchacho de Mar del Tuyú. Yo le decía, o sea, vos no podés volver a tu casa porque por dos razones. Por un lado, porque la cuarentena no te permiten viajar. Y por otro lado, porque tu casa fue ocupada. Y me decía, sí, además es una casa que la familia construyó a lo largo de 30 años. Claro, ¿no? Sí, el abuelo, el padre, sí, no, pero y las declaraciones de la ministra, cuando habla de que tomar propiedades privadas es un problema de déficit habitacional, ¿no? Dice, entonces, hagamos una cosa, tomar un banco ahora será un problema de déficit financiero, ¿no? O tomar un supermercado un problema de déficit alimentario, o robar un automóvil a partir de ahora va a ser un problema de déficit de movilidad o de transporte, y así podemos seguir con un montón de situaciones. O sea, nos vamos tirando la pelota uno al otro. No, yo no me quiero hacer cargo, porque todos van a ser déficit de otra cartera. Claro. O de otra, no sé, yo... O sea que, digamos, ustedes entienden que la reunión de mañana, no te veo con grandes expectativas, no va a solucionar el problema de fondo.
¿Está ocupada tu casa ahora? ¿Pudiste reconstruir algo de aquel incidente? Sí, no, bueno, yo logré recuperarla, por decirlo de alguna manera, me ayudó la policía porque yo quise entrar y bueno, fui apedreado ese primer día que volví, pero obviamente no me puedo quedar a dormir ahí porque las noches son eternas con los piedrazos y demás, porque ellos quieren certificar si uno está dentro o no. Es una locura, sí, me tuve que refugiar en Bariloche, pero no, entiendo que no, porque han puesto más policía. Pude lograr volver a poner la bandera argentina, porque acuérdense ustedes que estos quieren hacer una nación propia, que es la nación mapuche, con todo respeto por los mapuches, que nosotros convivimos con la verdadera comunidad mapuche, la comunidad Huiritraya, ahí en el lago Mascardi, convivimos perfectamente hace un montón de años. Esta es una comunidad nueva que fueron en el 2014 a practicar, perdón por la palabra, mapuchismo en Chile, porque no me sale de otra manera. Aprendieron, antes eran mormones y antes evangélicos. Como no les dio rédito, se dedicaron al mapuchismo, inventaron una machi de 16 años. Te cuento que la machi es el líder espiritual, un sabio, una sabia con experiencia, generalmente personas mayores. Y esta machi de 16 años, junto al resto de los muchachos, dictaminaron que ese era un lugar sagrado. O sea, no alegan derechos ancestrales porque saben que no los tienen. Claro. Porque para el caso estaba la otra comunidad. No existe en la historia argentina que haya habido una comunidad al lado de la otra. Las comunidades están bien separados. En el lago Mascardi la comunidad era la Huiritray, en el lago Gutiérrez otra, en Bariloche mismo otra. Pero no existe una comunidad nueva al lado de una originaria, que sí tiene los papeles certificados como debe ser y conviven con nosotros desarrollando su camping en verano, autos sustentables, no viven del Estado, como todas estas muchachadas encapuchados que viven del Estado, se te quejan de que el IFE no les llega en tiempo y forma, los bolsones... ¿Son violentos estos muchachos, como decís vos? Ultra violentas, se quejan del Estado del cual se asisten, ¿no? Dice, claro, desconocen a la nación argentina, pero por otro lado se quejan y son asistidos con el IFE y demás planes que tienen. Esto es una hipocresía total, no se puede... La preocupación es darle espacio a grupos que actúan como mafias, con cierto apoyo o en todo caso sin ningún tipo apoyo de político, claro, desde ya, todo no, y sin el control del Estado que debería ponerse, en este caso, a cargo de un problema que se está multiplicando en todo el país. Diego, seguramente vamos a volver a hablar en los próximos días, en alguno de los programas donde trabajo. Sabés que tu voz representa a muchos otros, 150 vecinos el otro día nada más, y te están llamando ahora, digo, nada más por decir que son representantes del reclamo por las usurpaciones allí en el Centro Cívico de Bariloche. Ahora te convocaron a la reunión en el Ministerio de Seguridad. Espero que pasada esa reunión podamos tener información un poco más alentadora. Te agradezco el contacto. Dale, cómo no, Hugo, te mando un saludo afectuoso y gracias, siempre tan atento con esta situación. Muchas gracias. Es lo que corresponde. Diego Frutos, bueno, hablábamos con él, realmente es un enorme problema el de la toma de tierras. Me gustó, siempre lo cito, Tetaz decía al mirar las imágenes, Martín Tetaz, el periodista que hace economía, pero también lo analiza desde el punto de vista social, al mirar las tomas en Guernica, que es una imagen que resume casi todo este problema, decía que estaba muy planificado por la distancia entre casa y casa, o casa precaria o tienda que fueron armando, y que eso tiene como un plan que va por encima de lo que alguien pudiera hacer por necesidad, ¿no? Y Diego Frutos es una persona que viene denunciando esto y lo explica, se ha rodeado de información, hay causas judiciales. Si la justicia no actúa y el Poder Ejecutivo tampoco, las leyes están para que sean aplicables, pero si esto no pasa, lo que queda es el caos. Así que realmente es muy preocupante. Bueno, tenemos un día fantástico realmente en Buenos Aires. Es un sábado, es decir, es un lunes. Pasaron 26 minutos de las 2 de la tarde con 16:03, con un sol bárbaro. Y realmente
lo que es el preámbulo de la primavera, faltan pocos días acá. En Europa es el verano, acá termina el invierno. Voy a hacer un live, a ver, de paso, porque ya acostumbramos a la gente a que se conecte, así que voy a hacer un live, si ustedes me permiten, en este mismo instante. Ahí está. Claro, lo que... Hola a todos, seguimos haciendo, tenés que saberlos por conexión abierta. Disculpen esta doble comunicación, pero es para invitar a que la gente se sume a través de Instagram, por supuesto. El canal de YouTube que tiene conexión abierta permite, además de seguir el programa en vivo, este y otros, por supuesto, la viralización de lo que te gusta. Recién hablábamos con Diego Frutos, el dueño de la Cristalina, la cabaña que fue saqueada en Bariloche. Mañana se reúnen con la ministra Sabina Frederick. No tiene muchas expectativas porque dice que en verdad a esa reunión convocaron a personas que no son damnificados, como los 150 habitantes de Bariloche que se manifestaron en el centro cívico esta semana. Por supuesto que estamos hablando de las tomas de tierras, que en cada provincia tiene una forma diferente. En Chubut o en Río Negro cobra la máscara, digamos, o tiene formato de reclamo mapuche, pero detrás de ese reclamo aparecen quienes manejan, como contaba Diego Frutos, quienes manejan a familias con necesidad habitacional y las ubican en distintos lugares. Detuvieron a un funcionario hoy o en esta madrugada que llevaba una familia para esa zona de Villa Mascardi, una zona paradisíaca a 35 kilómetros de Bariloche. Vemos distintos estamentos en las tomas de tierra. La crisis habitacional está en las bases, porque los gobiernos anteriores no hicieron nada o desviaron parte del dinero de planes habitacionales en organizaciones que con la ayuda de funcionarios se llevaron el dinero y los planes de vivienda no se terminaron, en gran medida, no en todos los casos, porque por supuesto que hubo. La crisis habitacional está en las bases. Ahora, después hay autores materiales que muchos están ligados con organizaciones dirigentes y personas que tienen más poder, que en algunos casos lucran porque les venden a los propios habitantes de esas zonas que van usurpando, tal vez por una primera necesidad, cometiendo delito, y que son manejados, reitero, por dirigentes que le venden a ellos y que lucran con eso, y autorías intelectuales, cierto sector del gobierno que no termina de reaccionar o no hace lo que tiene que hacer frente a usurpaciones que evidentemente muestran a la provincia de Buenos Aires, el territorio con más densidad de población de la Argentina, con 4.500 aproximadamente hectáreas ya tomadas, con 300 tomas en los últimos tiempos. Ayer contamos parte de esto en La Cornisa, el programa que conduce Luis Majul. Contamos lo que pasa en Chaco, contamos lo que pasa en Entre Ríos, contamos lo que pasa en Chubut, en Río Negro, y podríamos seguir con gran cantidad de hechos que se van multiplicando. Pero les decía que tenemos un lunes y una semana con buen tiempo, se va alejando el invierno, se acerca la primavera y queremos conectarnos con Guido, Guido Gasoli, que está en Italia, está en Roma. En Roma se vive un verano con 30 grados de promedio y con una expectativa que nos permite mirar, si ustedes, si vale la expresión, nos permite mirar hacia el futuro, porque digamos que la pandemia pasó primero por allá, está bien asentada entre nosotros, con cifras muy altas, con amesetamiento en la ciudad de Buenos Aires, pero todavía estamos con cifras altas en cantidad de contagios y por supuesto, en las pérdidas fatales por la pandemia. Pero en Europa, sobre todo en Italia, lo que hay es un verano y una vida casi normal. Los cuidados que la gente tiene, en donde se apunta más a la responsabilidad individual y social que a la cuarentena que ya no funciona, como tal, hace que la gente se mueva en las calles, sin barbijo incluso, lleva su barbijo en el bolsillo para usarlo cuando ingresa en algún local o
o algún centro comercial con mucha gente, ahí se coloca su barbijo, pero si no, anda sin barbijo, y en una vida casi habitual, con algunos controles en la frontera en particular, para evitar los rebrotes propios de lo que está pasando con viajeros que van a zonas donde todavía la pandemia sigue muy vigente, con pequeños rebrotes, pero también con un virus que ha perdido su poderío. Esto, a partir de la información que uno cruza de los especialistas que siguen el tema, ha perdido su poderío inicial. ¿En qué sentido? No por la inmunidad de rebaño, sino porque incluso los médicos tienen medidas o tratamientos, si no es a través del plasma, es a través de corticoides. Siempre cuento el caso de un amigo que se está recuperando, Paolo, de paso si llega a estar escuchando, mirando, le mando un gran cariño a él y a Silvia, a su pareja. Es una persona que tuvo antecedentes de neumonía, tiene más de 70 años, tuvo otros antecedentes médicos muy, muy complicados, pero es un luchador y hoy por hoy se está recuperando, claro, paulatinamente, pero este hecho de la recuperación nos permite saber, desde el punto de vista médico, reitero, de lo que dicen los médicos y los especialistas y los científicos, que hay maneras de pelear contra esta enfermedad y que cada vez son menores los tiempos de internación. Por supuesto, que te contaba temprano, los terapistas, que es de los que faltan en la atención médica en la Argentina, porque son los que están en la primera línea, los que tienen que atender y manejar, por ejemplo, los respiradores artificiales, que para los casos de coronavirus requiere otras destrezas de parte de los especialistas, porque me explicaban, creo que lo dije ya, me explicaba un médico que los pulmones afectados por coronavirus se cristalizan, se comportan de una manera distinta que frente a otras falencias respiratorias. Y esto requiere de especialistas en neumonólogos que no están disponibles o de terapistas que empiezan a faltar. Pero tampoco se puede hablar todo el tiempo del temor que esto provoca, sino más bien de las medidas que tenemos que tener para prevenirnos, para aislarnos, para cuidarnos, para mantener el distanciamiento, que es lo que han practicado la mayoría de los países a la hora de enfrentar una situación con la que convivimos. Claramente la pandemia ha venido para quedarse hasta que esté la vacuna. Eso ocurrirá dentro de algunos meses, seguramente el año que viene, ya entrado el año que viene, con un proceso que permitirá, bueno, una vida un poco más normal. Mientras tanto, tenemos que adecuarnos a los cuidados y ser muy conscientes en términos de las protecciones. Bueno, estamos tratando de comunicarnos con Roma, vamos a ver si lo logramos. Vamos a contar algunas tapas de los diarios. Voy saludando a Gabriel Julián, ahí está Guido. Bueno, a todos los que se van comunicando por Instagram. Está Guido, no sé si me escucha. Hola Guido, ¿me escuchás? Ah, qué bien se lo ve a Guido, ¿eh? No, estás muteado, a ver. A ver, ahora. Bueno, estamos tratando de comunicarnos con Roma, con Guido Gasoli, un periodista amigo. Lo habrán visto seguramente en varios canales por acá. Él tiene una vida muy, muy linda, porque vive 6 meses en Buenos Aires, Argentina, y 6 meses en Roma, y siempre en verano, en lo posible. A ver, Guido, no te escucho, estás muteado. Sí, yo te escucho bien, ¿vos? Ah, perfecto, ahora sí te saludamos. Saludos a todos, todas, todes, etcétera. Bueno, Guido, contanos cómo se está viviendo ya esta etapa de la pandemia allí en Roma. Me contabas algo el otro día. Están en pleno verano, con altas temperaturas, por supuesto, pero con
con una vida un poco más normal que hace algunos meses. La vida acá es prácticamente normal. Te das cuenta de la pandemia y de la situación COVID solamente si entras en un supermercado y ves gente con los barbicos. Y si vas en algunas regiones donde alguna municipalidad de algunas comunas han obligado a la gente a ponerse los barbicos. Por ejemplo, eso pasa en la región Campania, donde el gobernador de la Campania decidió obligar a todos los habitantes de la región a ponerse el barbico. En el Lazio, cuya capital, recuerdo a todos los oyentes, Roma, esto no pasa y puedes ir en cualquier lado sin el uso del barbico, con la exclusión, obviamente, de los lugares donde te encuentras con otra gente. Eso significa tiendas, supermercados, etcétera, etcétera, etcétera. Si no, la ciudad es normal. Te das cuenta que algo pasa porque obviamente faltan el 87% de los turistas extranjeros. Hay solamente un montón de alemanes, pero faltan todos los americanos, los rusos, los chinos, y esto se nota no solamente en Roma, pero en todas las ciudades de arte italianas. Hemos llegado al mes de septiembre, el mes pico de las vacaciones en Italia es agosto. En agosto todos los lugares estaban a full, pero casi exclusivamente con turistas italianos. Así que ahora es la temporada apta para visitar los lugares sin encontrar mucha gente y para gozar plenamente de la riqueza de mi país. Guido, y de algún modo podemos mirar de acá hacia allá como si eso fuese el futuro, es decir, ¿imaginás que lo que hoy es la pandemia en Sudamérica puede cambiar en un par de meses para bien y podemos llegar a una vida un poco más normal como ustedes están ahí? Mira, yo te doy dos datos. Sí. Actualmente los positivos en Italia son 32.993. O sea que con respecto a ayer subieron de 915. Pero Sí. tenemos solamente 12 muertos. Esto es exactamente al revés de lo que pasaba en marzo, donde a una cifra de 1.400 afectados correspondía a una cifra por lo menos de 300 muertos. ¿Esto qué significa? Significa que, como dicen muchos infectólogos y epidemiólogos italianos, el virus ha perdido su potencial. Entonces nosotros ya estamos en una fase mucho más adelantada. Pero además de todo eso, en Italia se ha practicado con respecto a la Argentina, si me permiten, una cuarentena inteligente porque la economía se ha parado prácticamente por 2 meses y, digamos así, con una cuarentena de 2 meses ha sido suficiente para empezar millones y millones de hisopados, cosa que en la Argentina no ha pasado, y esto para mí es el error gravísimo que se ha hecho en Argentina, porque en Argentina se ha encerrado todo en el mes de marzo cuando había 200, 300 infectados, y ahora que hay un pico altísimo, como antes no se han hecho hisopados, vamos a decirla con su palabra, la Argentina está pagando la cuenta de una política, para mí, de una insensatez impresionante, y lamentablemente la cosa que me da muchísima lástima es que toda la gente a aplaudir a los doctores a las 9 de la noche desde los balcones, cosa que pasaba además en Italia, pero en Italia prácticamente le doblaron y le triplicaron el sueldo. En la Argentina los médicos operan en condiciones también de sueldo que son verdaderamente horrorosas. Hablamos con Guido Gasoli, él es periodista, es italiano, pero también es argentino. Y bueno, mientras voy saludando a mucha gente que se va conectando también a Marcelo, bueno, gente que se conecta a través a Silvia, la saludamos, al Instagram Live, y por supuesto hacemos este programa con esta mirada de pensar que en Europa, bueno, está
está ocurriendo lo que puede pasar en la Argentina, que es bueno, empezar a tener una vida un poco más normal, empezar a disfrutar qué sé yo, de la vida comunitaria, de la vida social. Claramente lo que fue al principio, Guido, una cuarentena muy efectiva en términos del aislamiento, algo que no se pudo sostener porque vamos casi a los 6 meses de la cuarentena más larga del mundo, eso hoy demuestra que la imposición a lo largo de los meses no ha funcionado porque la gente ya sale, las autoridades tampoco restringen eso, no hay controles de las fuerzas federales ni de las policías locales en ningún lado que te paren pidiéndote certificados como pasaba algún tiempo, y por otro lado tampoco ha frenado el pico de contagios, con el agravante de lo que vos decís, Guido. Las otras afecciones, la otra parte de la salud pública y la economía que se ha visto muy complicada y que, bueno, ha generado muchos cierres de empresas. ¿Allá cómo se manejó, Guido? Mira, acá el asunto se ha manejado totalmente de otra forma. Ahora, yo soy italiano y soy el primero, como todos los tanos, en criticar Italia, ¿ok? Ecco, tenemos esta cosa que es bastante común con la Argentina. Buenísimo para criticar nuestro país. Pero tengo que decir la verdad, o sea, en Italia se salió con medidas sanitarias, o sea, hisopados a todo vapor. Pero al mismo tiempo se ha pensado en un plan económico, porque se la veían venir abajo la economía. Ahora, el Estado ha otorgado subsidios especialmente a la pequeña y media industria y ha también hecho un plan que se llama Plan Colau, por el nombre del ex gerente de Vodafone, que ha sido encargado por el primer ministro Conte de hacerlo, que prácticamente se basa sobre 3 puntos. Este plan se llama el nuevo renacimiento italiano. Mira vos, o sea, han dicho, perfecto, hay que solucionar el problema sanitario. La salud, punto número 1, pero punto número 1 también la economía, porque si no trabajamos, no ganamos y no comemos. Y el Estado en Italia también es un Estado bastante Papá Noel. No es el Estado Papá Noel que se encuentra en la Argentina. Entonces, el riesgo que puede fracasar en cualquier momento, no obstante la ayuda de la Unión Europea. Ojo, esto hay que puntualizarlo muy bien. Entonces, los 3 puntos de este plan son, primero, eliminación de las burocracias, o sea, todo lo que se hace por papel ahora se va a digitalizar y con esto se ahorran 25.000 millones de euros. Segundo punto, la subsidiariedad, o sea, que la pequeña y media industria tiene que ser independiente, la economía tiene que ser independiente, el Estado tiene que portarse como el referee de un partido de fútbol, dictar las reglas, pero después, como se dice en Italia, no poner la nariz adentro y tratar de manejar fulano o mengano. Cosa que en vez en Argentina me parece, y lo digo con muchísima tristeza, porca miseria, lo digo en Tano también, para poner peso sobre esto, un peso muy evaluado esto en ese caso. El Estado argentino no ha hecho prácticamente nada, se han otorgado subsidios, se sigue con los subsidios, pero un plan verdadero para recuperar la economía. El tercer punto, además de todo esto, es en la práctica, es la cultura, ¿me entendés? O sea, tenemos que volver a la cultura, una cultura que ponga el ser humano en una posición muy importante en el centro de la sociedad, pero en el centro de la sociedad, de la economía también. Yo me acuerdo que en Buenos Aires, yo participé hace 2 años al World Trade, a la reunión del comercio mundial que se tuvo, como si vos te acordás bien, 2 o 3 años atrás en Buenos Aires. Y me puse a hablar con un grupo de CEOs americanos que me habían dicho, ojo, el capitalismo está
en una situación muy grave. La única cosa que lo puede hacer recuperar es volver a poner el empleado al centro de una empresa. Y esto lo podéis hacer a través de la cultura general, pero también la cultura del trabajo. Y esto puede también con las fuerzas jóvenes que tienen en el bolso ideas más frescas que nosotros viejos jubilados, digamos así, ellos pueden verdaderamente brindarnos los puntos para volver a vivir un renacimiento. Porque en Argentina, en Italia como en la Argentina, mucho ne tenemos que sobra. Hay que disfrutar, hay que utilizar este bocho, hay que sacar lo mejor de la sociedad. La sociedad argentina es impresionante, pero el Estado no se tiene más que portar como un Papá Noel que otorga a 15 millones de personas una oferta, obviamente en cambio del voto. Y eso es algo que se tiene que evitar si queremos vivir en una sociedad que produzca bienestar y bien común. ¿Cómo está el resto de los países? La última pregunta en Europa, con tu mirada desde allá, desde Roma, hablamos con Guido Gasoli. ¿Cómo se está renaciendo luego de, bueno, lo peor de la pandemia que azotó al mundo y particularmente esa zona? En los otros países, bueno, la Suecia está fenómeno, es la que tiene menos contagios. ¿Te acordás de la crítica que se hacía? Oh, esos huecos, bueno, bueno, tuvieron 5.000 muertos, eso sí, ok, bueno, Argentina ahora tiene casi 10.000, porca miseria, pero Suecia prácticamente es la que tiene menos contagios. Y en los otros países está pasando exactamente lo mismo. O sea, el virus que antes era un Superman, ahora es un pichi cualquiera y prácticamente el número de los muertos es mucho menos de una epidemia de influenza que pasa todos los años en invierno. Entonces, en Argentina hay que aprovechar de esto, o sea, hay que decir, como me dicen muchos infectívólogos, los virus tienen un periodo de vida que es alrededor de entre los 120 y los 150 días. Después empiezan a perder su potencia. Bueno, esto va a pasar también en la Argentina, pero ¿cuándo va a pasar esto? Que ustedes van a poder estar más libres. Y yo, si fuera el presidente, dejaría la sociedad libre a partir desde ahora, porque el pueblo no es hecho de niños, son personas responsables. Nosotros lo tenemos que tratar como persona madura, no ser el papito que te ordena de hacer esto, esto y lo otro, porque eso significa que no te importa un charango para estar en el musical. Entonces, yo dejaría libre con reglas, como se ha hecho acá en Italia. A la gente se terminó la cuarentena y se dijo, bueno, distancia y barbijo son los lugares donde tenés que ponértelo. Y además, ayudado por este virus que se ha bajado de potencia, la situación se está solucionando bastante bien. Y algunos infectólogos dicen que se espera un pico en el mes de octubre. Pero como pasa en la Argentina, los infectólogos están divididos, prácticamente una asamblea de consorcio mal parida, están divididos en los muerte, y los otros, no, dale, es un virus que ahora se ha normalizado, entonces nos vamos a romper las pelotas, para decirlo en guaraní. Guido, entonces, en los otros países, con respecto a Suecia, que es el número 1, pero en los otros países está pasando exactamente lo mismo. O sea, hay brotes en muchos lados. En Francia, por ejemplo, hay un número de contagios mucho más alto que en Italia, pero el número de los muertos es prácticamente muy bajo y entonces el virus está, digamos así, portando, entre comillas, está portando bien el nene. Guido Gasoli, un panorama completo, desde Roma, desde Italia, con una mirada europea por un lado y argentina por el otro, porque él vive también entre nosotros, ahora está disfrutando del verano europeo, pero es una ventana hacia allá pensando que ahí está el futuro, la pandemia va perdiendo fuerza y en la Argentina deberían tomar nota también los gobernantes para apelar, como decíamos, más a la responsabilidad social e individual que a la imposición desde el Poder Ejecutivo. Gracias, Guido, de nuevo, por este contacto. Sí, la libertad sobre todo, porque como decía
La libertad no es ponerse, agacharse a la rama de un árbol y esperar que se desarrolle una situación. Como decía un cantor italiano, Giorgio Gaber, en los años 70, libertad no es sentirse libre, libertad es participación. Y por eso que invito a la gente en Argentina que es madura, y no son chicos de la primaria, ¿ok? O de un jardín de infantes, a participar para que los que lo gobiernan empiecen a cambiar de idea y entender que un pueblo es inteligente, no es estúpido. Gracias, Guido, de nuevo. Te mando un abrazo, cariño por allá. Un saludo para todos, todas, todos, etcétera, etcétera, etcétera. Arrivederci. Arrivederci. Bueno, antes de irnos, una visita, un parroquial que tiene que ver con el tabaquismo y el COVID, muy peligrosos. El 20% de los fallecidos fueron fumadores, por eso el vicejefe de gobierno visitó la Unión Antitabáquica, qué nombre, qué palabra tan... así se llama, y se reunió con autoridades y referentes de distintas entidades ligadas a la lucha contra la enfermedad. El COVID-19 es una enfermedad infecciosa que ataca principalmente los pulmones. El tabaquismo deteriora la función pulmonar, la que dificulta que el cuerpo luche contra cualquier enfermedad. Por eso en la Argentina se estima que 44.000 personas mueren cada año por enfermedades relacionadas con el consumo de tabaco, lo que equivale al 13% de las defunciones anuales. Así que, bueno, claramente se sabe que es muy perjudicial en esta época, especialmente la situación de la pandemia que no se fue para los fumadores. Entonces, la idea es sumarse a una campaña para tratar de aprovechar este momento como una posibilidad para dejar de fumar, teniendo en cuenta que el 20% de los fallecidos fueron fumadores, y por eso Diego Santilli visitó esta organización, la Unión Antitabáquica Argentina, la UATA, y allí habló con Ana Balanzat, que bueno, están brindando un trabajo particular para evitar que siga expandiéndose, lo que es un vicio. El tabaquismo es uno de los vicios más complicados con los que las personas tienen que luchar. Evidentemente cuesta mucho quitárselo encima, pero ¿por qué no? Esta tal vez sea una oportunidad para hacerlo, pensando que los pulmones sanos pueden ayudarnos frente a una situación compleja de salud pública como es esta pandemia del coronavirus. Nos vamos, faltan un par de minutitos para las 3 de la tarde. Gracias a ustedes, le dan sentido a lo que hacemos. Este programa que va de 14 a 15 todos los lunes, que se llama Conexión Abierta. Mi nombre es Hugo Machiavelli, junto a un gran equipo que hacen de este programa una posibilidad. Hoy hablamos con Diego Frutos, por las tomas en Bariloche, en Villa Mascardi en particular, y después cruzamos y nos fuimos a Roma para hablar con Guido Gasoli, desde allí, que de algún modo nos muestra una ventana de esperanza, pensando que lo peor ya pasó y que lo mejor está por venir. Cuídate, buena semana, disfruta la vida, hasta el lunes que viene, chao.